Recording in progress. Caramba, caramba. Estamos ya aquí con Alexander Campos, ya grabando, porque estamos tratando de colocarle a esto una cortinita de entrada para que no sea tan aburrido. ¿Me escuchas bien, Alexander? Yo te escucho bien. ¿Y tú a mí? Muy bien. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al episodio de Aquí se habla libertad, que debió haber salido hoy, 19 de febrero, pero no nos gustó la fecha. Y entonces va a salir mañana, martes 20 de febrero del año 2024. Como siempre, arrimados al Mingo TV, el canal de YouTube de José Domingo Blanco y Erika Mendoza Tobar, quienes consiguen como arroba Mingo Piso 1 y arroba Ementoz. Estamos como todos los lunes, aunque hoy es martes, con Alexander Campos, arroba Campos Alexan. Bienvenido, Alexander, ¿cómo estás? Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias. Y bien, bien. Espero que tú también. Bueno, allí le damos, ¿no? Estamos como el país, ¿no? Un país además que ha estado sometido en los últimos días a la perplejidad del miedo, el casi que desolador, ¿no? Y a mí me parece que deberíamos comenzar por allí, por comentar las sensaciones que han traído consigo el ver que el régimen, tal y como tú lo dijiste hace tiempo, después de octubre, iba a incrementar su participación represiva en la sociedad, su perfil de represión y castigo, ¿no? Entonces quería saber cómo lo habías sentido tú y cuál es tu experiencia al respecto y cuáles han sido realmente los impactos de las comunidades de este tipo de iniciativas. Sí, me parece muy pertinente, digamos, la pregunta porque nos ubica como en el hábitus del momento, como en el hábitus en el que eh, pretenden o en el que nos están lanzando, ¿no? Desde hace varios meses. Es una política sostenida. eh, el miedo no solamente como herramienta, sino el miedo como estrategia, pues, ¿no? Porque en algunos momentos parece que tuviese como fin en sí mismo, ¿no? No solamente como medio para alcanzar algo, sino que en algunos momentos pareciera que es el objetivo de la práctica política. Eh, eh, bueno, en algunos casos pues llega a ser tan extremo, ¿no? Eh, eh, pero creo que sí, que hay que analizarlo en sus distintas vertientes, ¿no? Es decir, yo quisiera que el pueblo venezolano en este momento, o por lo menos, no sé si el pueblo venezolano, que tus oyentes eh, intentaran de hacer el ejercicio de pensar esto de una forma situada. Con esto quiero decir que eh, vamos a decir, el impacto es variable.
impacto es distinto, es asimilable de alguna forma. Eh, eh, mm, yo creo que estaríamos equivocados tanto de este lado, como es decir, del lado de la oposición como del lado del régimen, si pretenden que el miedo hoy tenga el mismo efecto que pudo tener hace 4, 5, 6, 10 años atrás. Es decir, con el miedo, como toda experiencia humana, también se aprende. El miedo, toda experiencia humana es siempre una instancia de aprendizaje. Con esto no quiero decir que te adaptas, quiero decir aprendes. Aprendes no solamente a vivirlo, aprendes a entenderlo, aprendes a entender cómo reaccionar ante él y yo me he paseado últimamente por distintas reacciones que no son propiamente las reacciones, digamos, más abiertas y me he encontrado un abanico bien interesante. Por ejemplo, yo estoy trabajando, haciendo ahorita, entre varias cosas que estoy haciendo, un trabajo sobre cómo está viviendo el venezolano el problema de la libertad religiosa. Es decir, estoy tratando de entender la libertad religiosa en el contexto venezolano y quiero entender cómo lo está percibiendo la gente y estoy desplegando ciertas herramientas a nivel nacional. Estamos haciendo investigación nacional, distintos estados con distintos instrumentos, todos cualitativos, eso sí, nada de encuestas, todos cualitativos. Estamos haciendo historias de vida, estamos haciendo entrevistas, estamos haciendo grupos focales, estamos teniendo reuniones de discusiones, estoy tomando escritos, haciendo una historia de los antecedentes. Bueno, con esto lo que quiero decir es que una investigación en forma y hoy precisamente en cierto momento me reúno con el equipo para evaluar las reacciones que ellos han tenido en campo. Y en cierto momento todos nos detuvimos y reaccionamos y dijimos, "Bueno, caramba, que mira esto". Es decir, muchos de los entrevistados, de los pautados para las entrevistas, eh, eh, se rehusaron al final a ser entrevistados, al conocer el guión. eh, eh, mm, algunos te lo decían claramente por miedo. Yo no quiero ganarme enemigos, no quiero, no quiero ser ubicado, ser precisado, por miedo, por miedo. Y no son personas, digamos, si algunos sacerdotes, algunos pastores, algunos del mundo judío, por una investigación ecuménica. Y varios de ellos han tenido esta reacción. Están ubicados Ahora, y después. Alexander, sería bueno, porque a mí me parece, tú sabes que una de mis debilidades es lo religioso, ¿no? A ver, yo ayer te mandé la foto de una iglesia, siempre comparto contigo, eres bueno, salvo mi familia, la única persona que yo creo que tiene la sensibilidad como para entender esa foto, o sea, mi momento en esa foto, no la foto, porque por supuesto yo no soy fotógrafo de nada, ¿no? Y ayer estuve en misa, antier, el domingo, en el Santuario Nacional, así se llama, ¿no? El de la Ok, Virgen, el del Corazón, del Sagrado Corazón, ¿no? Creo que se llama. Además, una Virgen inmensa, tú la viste en la foto, ¿no? Y sí, 12:30, un calor brutal en la calle, en la ciudad de Panamá,
y la iglesia, que tiene aire acondicionado, hay que decirlo, pero también fue la de los salesianos, y te mandé la foto en su momento, la iglesia está full de familias, full de gente joven. Cuando estuve en México, full las iglesias. Y, y bueno, la verdad es que yo no siento que haya la misma vitalidad en la religiosidad venezolana. Esa es una reflexión al paso, ¿no? Y además mucho compromiso, ¿no? Mucho dar, mucho. Ahora, la pregunta no era esa, la pregunta es, ¿cuál es el concepto que manejan ustedes de libertad religiosa? ¿En qué consiste para ustedes la libertad religiosa? Uno puede decir, bueno, yo soy libre de creer en el morrocoy conchudo, ¿no? Que forma parte, digamos, del nihilismo contemporáneo. Creas o no creas, crees en la nada y eres creyente de la nada. ¿No? ¿En qué consiste eso de libertad religiosa? Claro, una iglesia perseguida. O sea, hay que decir que los católicos están siendo asesinados en masa en África, ¿no? Expulsados en masa por el tenebroso régimen de los Ortega Morillo en Nicaragua, ¿no? Y claro, uno no puede dejar pasar que hay extorsiones más finas, ¿no? Más de, más versallescas, más de corte, ¿no? Más cortesanas. Uno no puede evitar pensar eso. Pero bueno, quería oír de parte de ustedes en qué consiste, cuál es el concepto, o sea, qué concepto de libertad religiosa inquieren ustedes. Bueno, es que precisamente eso es uno de los, digamos, de los puntos a definir qué se entiende en Venezuela por libertad religiosa. Digamos, el concepto abierto en general, es la posibilidad de expresar tu fe. Las posibilidades que tienes o no tienes de expresar tu fe en un contexto determinado. En contexto determinado. Eso es en sentido amplio, ¿no? En sentido amplio. Ahora, el, 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 el asunto es que en cada contexto esto tiene su eh, eh, digamos, Sus bemoles. su manifestación. En Nigeria, la persecución es al hombre de fe por la fe misma. Es decir, se matan, bueno, más de 500 muertos, asesinatos el año pasado, solo por ser cristiano, por ser cristiano. No es lo que ocurre en Nicaragua. En Nicaragua no se les mata o no se les destierra o no se les expulsa o no se les violenta por ser católicos o por ser evangélicos. No, sino por la consecuencia política que está detrás de tu práctica de fe, por la consecuencia política que está detrás de tu práctica de fe. En el fondo es cuál sentido religioso tiene la fe y cómo se tiene, y el culto evidentemente, y cómo el poder se siente o no libre de permitirle expresarse o no. O expresarse o no. Entonces, porque a los sacerdotes no se les expulsa en Nicaragua por ser cristianos, por ser católicos. Se les expulsa por expresar su fe al lado del más desvalido, por entender la fe como ejercicio de la justicia, como entender la fe por entender la fe como estar con el más débil y por denunciar y por entender la fe como incompatible con aceptar la injusticia. En ese sentido O sea, se por le asumir persigue. la fe, dando fe de la realidad, ¿sí? Eso. Dando testimonio de la verdad. Porque hay cosas Y, que para mí se van, ¿no? Fe, uh-huh. libertad. Fe, familia. Fe, verdad. Fe, testimonio. O sea, al final, digamos, eso es absolutamente irritante
para un régimen totalitario que está montado sobre una plataforma de mentiras insoportables, o sea, Claro. increíbles, que son imposibles de creer. Y no queremos dejar fuera, o yo no quiero dejar fuera, digamos, la represión terrible, la contención terrible en Cuba, que a mí me tocó alguna vez visitar, por ejemplo, a los jesuitas, el que estaban allá casi que confinados, pues, ¿no? Entre cuatro paredes, porque la calle forma parte del patrimonio totalitario. Y por lo tanto no se... Y bueno, y basta decir simplemente que Osvaldo Payá tenía un movimiento político que se llamaba Movimiento Cristiano de Liberación, o sea, fundados Claro, en la fe. Y por eso es que Osvaldo Payá pero, termina como... pero no es muy distinto. Lo que pasa es que no lo hacemos público, pero no es muy distinto a lo que sucede en Venezuela. Tenemos testimonios de cómo, por ejemplo, hermanas que trabajan en, en espacios de la misión vivienda, que son espacios públicos, para realizar cualquier tipo de actividad, sea esta catequesis, tienen que pedirle permiso expreso a todo el sistema comunal. Nos dicen que tienen que pasar por lo menos por 7 filtros para poder llegar, para poder dar catequesis, un taller, hasta poder, hasta para poder entregar una bolsa de comida. Las hermanas tienen que pedirle permiso al Consejo Comunal. Y esto es más común de lo que sucede. Entonces, evidentemente, si en Venezuela tuviésemos, como también lo hay, una mayoría de sacerdotes, de religiosos, de obispos, o de pastores dedicados al culto, y que no cuestionaran en ningún momento el ejercicio del poder, sino que se dedicaran a contemplar a contemplar a Dios en una alabanza no situada. Evidentemente que no pasará nada con él, no pasará nada con ellos. Pero como está, como una parte importante de la iglesia, por lo menos católica venezolana, tiene un compromiso de fe con la justicia y un compromiso de fe con la verdad y con la libertad, pues es incómodo, es incómodo. Lo que pasa es que son estilos. El estilo nicaragüense se cansó de ser un estilo ambiguo, de ser un estilo del caramelo, de ser un estímulo del comprar conciencia y abiertamente a partir de las protestas nacionales que liderizadas en, en Malaya, es se dedicaron abiertamente pues, a hacerlo. Entonces, son dos estilos, pero realmente son la misma cosa. Es decir, en el fondo, los dos buscan no permitir que la fe se manifieste en su dimensión de justicia. Y para eso utilizan diversas técnicas. Pero para volver a donde decíamos y hablábamos sobre el miedo, yo te decía esto porque este, eso nos responden nuestros encuestados y todo esto en el marco de... Pero tienes otra cara, por ejemplo, tienes otra cara y tienes la cara de, y que también lo recogemos, de como, por ejemplo, encuestas y mecanismos de manipulación del sistema comunal, las reacciones de la gente son ya abiertamente a violentar. Y nos han llegado testimonios bellísimos de cómo dentro de los consejos comunales, en estos chats,
en este, digamos, en sentido estricto chavista, y la gente reacciona violentamente gritándole al jefe de calle, diciéndole que no están dispuestos a seguir haciendo eso. Pues bueno, esa es la otra, esa es la otra cara. Pero no solamente ahí, es decir, yo no sé si nosotros tenemos conciencia de digamos, el mensaje tan abierto que últimamente el régimen pues le ha dado, digamos, a la clase política venezolana. Es decir, haber no solamente metido preso a los dirigentes de 20, sino haberlos desaparecido de la forma que los desaparecieron. Y además enviar la policía a la sede nacional de 20, acosar a los distintos comandos regionales de 20 y persecución directa a cada una de las personas. Ir a la sede nacional de 20 y colocar allí a policías en una actitud abiertamente, digamos, supervisora. Y a pesar de eso, Pero no dentro de la solamente sede, dentro de la sede o en las puertas. en la puerta en la puerta de la sede. Pero, pero es decir, ahí, Bueno, y ellos dirán que están cuidando la sede y ellos, que están cuidando a la candidata, ¿no? evidentemente, pero todos sabemos cuál es el mensaje. Ahora, a donde yo quiero llegar y decir es que a pesar de eso, pues bueno, la gente sigue hipertérrita en querer avanzar en un camino. Yo entiendo que eso debe ser para el poder, para el poder debe ser no solamente irritante, sino desconcertante. Ahora, Desconcertante tú porque dices que la gente impertérrita decide avanzar en un camino. ¿Cuáles son las expresiones? Porque yo, digamos que todo parece indicar que efectivamente el respaldo implícito a María Corina, me imagino que te estás refiriendo a ella, sí, es no solamente eso. absoluto. O sea, ya, digamos, no hay error muestral que no permite decir que ella tiene 9 cada 10 votos. Sin embargo, eso no necesariamente tiene expresión de respaldo de calle. O sea, es una fuerza difusa que no deja de ser fuerza Pero tiene y no la estoy expresión, yo te calificando. entiendo, ¿no? Te entiendo perfectamente, pero para mí es más bien un signo de inteligencia. No tiene expresión de calle, pero tiene expresión de callejón. A ver, ¿en qué sentido? Bueno, la gente actúa inteligentemente. Yo no tengo por qué estarme exponiendo ante un régimen a que me mate, pero Total, total. si me reúno con mis 10 15 personas y voy viendo qué es lo que podemos hacer en mi O callejón. sea, los No comanditos. tengo Tú estás viendo, digamos, organización de comanditos. por decir algunas de las múltiples manifestaciones que la gente está inteligentemente haciendo. Es decir, ante una reacción violenta que tiene como fin crear una reacción irracional, la gente, la gente, sin pedagogía política que digamos, que lo oriente a eso, sino casi que por un aprendizaje político y social de 25 años, dice, yo no me enfrento a él, el que quede hablando solo, yo sigo en lo mío. ¿Y qué significa yo sigo en lo mío? Sigo en mi pequeña agrupación, sin estar llamando mucho la atención, pero haciendo lo que tengo que hacer. Ah, es posible que esté equivocado, pero a mí me parece eso una manifestación de madurez política, a mí me parece una manifestación de aprendizaje social interesante que el régimen evidentemente, como ocurre con la maldad, lo desconcierta, lo va, lo descoloca, pero ojo, no Ahora, nos al caigamos a cuentos, régimen se y a los va a políticos reajustar. tradicionales.
al y régimen a y a los los políticos políticos, tradicionales. y a los Creían políticos. que iba a haber carne de cañón para eso, ¿no? Claro, claro, porque a todos les gustaría, a todo, como a todo político tradicional, es decir, en el buen y en el mal sentido de la palabra, pues les gustaría tener multitudes de 100.000, 200.000 personas. Pues de eso vivimos, vive la democracia moderna, lamentablemente, del número, de cuántos seguidores tiene, de cuántos votos has manifestado, de cuánto es el porcentaje en las encuestas. De eso vive y bueno, eso es así. Yo no, yo digamos, esa es una realidad, no vamos a, estamos en eso. Ahora, este, el político tradicional le gustaría montarse en esa ola. A mí me parece un signo muy, muy importante que los políticos entiendan que tú tienes que ajustarte a hacer política tal como te va llevando la gente que tienes que hacer. La gente te está diciendo, no solamente estamos con un régimen opresor, que no podemos con el que podemos estar jugando. No, hay que saber tratarlo con cuidado, sin miedo, pero con cuidado allá. Sino que también tenemos una mayoría de gente adulta, cansada, vamos a llamarlo así, que no está acostumbrada a hacer y a moverse con las dinámicas políticas tradicionales de pancartazos, de estar en una esquina 10 y 8 horas repartiendo papelitos, sino que él prefiere, bueno, entrego papelitos en mi condominio, a mi gente, le hablo directamente a mi gente, hago digamos, proselitismo de tú a tú, hago activismo de tú a tú. Ah, puede ser que no lo tumbe, puede ser que eso a lo mejor no lleve a la caída del régimen, pero sí demuestra que no estás poniendo en peligro a tu gente, que estás valorizando a tu gente, que te importa la vida de la gente que dice que te sigue y que elaboras una política sin ponerlos en riesgo, en el que construyes un sistema de comunicación que no los coloca en riesgo, que no los expone al público, que no pone una data abierta para que todo el mundo lo vea y se convierta en una lista tascón, ¿no? Sino que van manejando datas pequeñas, pero interconectadas, datas más inteligentes, datas menos más cercanas y menos personalizadas, en el buen sentido de la palabra, pues cercanas en el sentido de que sé quién eres, pero no revelo tu identidad, no muestro tu identidad, sé cuáles son tus necesidades y no lo hago. Es decir, esto me parece a mí que indica un buen camino. En ningún momento estoy diciendo, diciendo que esto es la solución definitiva para tumbar al régimen Bueno, pero o para es hacer que, a ver, María Corina no quiere tumbar el régimen, su estratega Carlos Blanco está dispuesto, pero esperando, no se separa del teléfono, esperando negociar con el régimen. En la mesa de la Unidad Democrática tampoco, nadie quiere tumbar al régimen. O sea, eso no está planteado. Y no lo estoy diciendo con cinismo, ni me estoy poniendo en la posición de grupos que no, que sí hay que hacer. No, yo creo que a ver, esto es un proceso que tiene que continuarse por donde va. Y yo reconozco en ti, por supuesto, tu inmenso y respeto mucho tu inmensa capacidad de analizar la sociedad venezolana. Es fe, familia, comunidad y el magisterio de la verdad. Yo no me voy a cansar nunca de repetirlo. Ese es mi propio mantra. Entonces, el reflexionar sobre en qué crees, proteger a tu familia y trabajar por ella, y organizarte en comunidad, que no es la comunidad
que queda a 900 kilómetros de tu casa, sino los que están a tu lado, forma parte de un proceso de revitalización y redescubrimiento de la política que tarde o temprano nos va a hacer superiores al mal que hoy se está imponiendo. No tengo duda, no tengo ninguna duda. Entonces, al régimen eso le debe parecer profundamente extraño y singular porque el régimen es el partero de la violencia. Entonces es un boxeador embarcado, está en el ring y nadie se monta, nadie se monta, no sabrá qué hacer. Correcto, Entonces de se acuerdo. inventa enemigos y se inventa conjuras. Ahora, eso tiene un problemón porque a mí me parece que el principal atributo y la principal propiedad de esa vida en comunidad, y mejor tú que nadie, para saber si es cierto, es el ejercicio compartido de la verdad. O sea, el sentido de realidad de entre todos, ¿no? Que entre todos pueden construir. Esa sensación de que juntos podemos asomarnos a la verdad y desde allí construir. Eso a mí me parece muy importante. Ahora, desde allí construir hacia la verdad pone en evidencia toda la infraestructura de mentiras, fraude y propaganda en las que se aposenta cualquier régimen totalitario. Eh, Fíjate, muy interesante toda tu reflexión y creo que importantísima, porque es que veo que digamos, desde mi humilde tribuna, creo que lo que uno va viendo, o por lo menos que va a entender de lo que veo, que hay una especie de revolución de las bases en todos los sentidos. Eh, y, y, y cuando digo revolución de las bases, quisiera que se tomara en el sentido estricto y literal de lo que estoy diciendo. Partidos, gremios, sindicatos, asociaciones, organizaciones, pareciera que están como partidas. Las élites empujando hacia la mentira, que es hacia el régimen, y todas las bases sin destruir las organizaciones, que eso es lo interesante, sin destruir las organizaciones, es decir, sin hacer tabula rasa, sino manteniéndose en ellas, empujando en el camino contrario al que van las élites, Mientras las élites de todas estas, de esos partidos, organizaciones, esos sindicatos y tal, promueven la desarticulación por debajo, cantidad de movimientos, increíble, tratando de articularse entre los mínimos, entre los pequeños, entre los que no han decidido hasta ahora el destino amargo que tenemos, sin decirle abiertamente que no allá, pero no parándole a aquellos, sino hipertérrito. Entonces, todos aquellos diciendo, bueno, pero es que hay que cambiar la candidata, pero es que hay que hacer esto, pero es que hay que ir a los grupos, a los foros de discusión que está promoviendo Jorgito Rodríguez en la asamblea y todos allá. Y por debajo, nada, usted vaya. Yo eso no lo hago. Entonces, claro, eso es interesantísimo porque ellos empujan, les encantaría que una vez haber decretado la inhabilitación y ellos haber dicho, ahora sí tenemos vía libre para poder colocar el candidato que coloquemos, que nosotros nos inventemos, la gente dice hipertérrita, 72, 74, 76% sigue detrás de su decisión. Entonces, ojo con esto, porque cuando entonces se les dice,
cada quien busque su comandito. Aquello ha sido que nadie lo puede ni siquiera ahorita mover, porque entonces están y, cada quien de tus oyentes que lo tome como quiera, pero bueno, creo que tengo suficientes testimonios para decirlo claramente, porque desde el Amazonas, un grupito de maestras por allá en un colegio, hasta, bueno, aquí en No, a Caracas, mí yo en me voy a cualquier permitir urbanización. recordar a todos los oyentes, porque Alexander no es un invitado cualquiera. Alexander ha estado con Aquí se habla libertad, ya ni sé cuánto, yo tampoco sé cuánto tiempo tengo en el Muchos años programa. ya. Sí, pues son varios años. Lo que pasa es que mientras Sí, yo pierdo sí. el cabello y me lleno de canas, Alexander cada día está más joven. Él No, verá, mira él esto, mira. dirá, ah, pero esas canas son pintadas. Entonces, él dirá cómo hace. Yo no, bueno, ya yo estoy resignado. Pero, a ver, fuera de broma, ustedes recuerdan, queridos oyentes, que Alexander era el que decía, contra todo pronóstico, porque además yo era el que lo contradecía, viene una cosa rara. No es un tema de partido, es una inmensa ola que yo siento que viene más allá de las maquinarias, etcétera. Y bueno, ya ustedes vieron en qué consistió el 22 de octubre. Ustedes saben que yo no acompañé esa iniciativa, no la sigo acompañando, pero eso no me niega a mí el deber y la responsabilidad de decir, oye, Alexander tenía razón. Ese mismo Alexander está diciendo hoy que hay una inmensa micromovilización alrededor de lo que se han llamado, qué sé yo, los comanditos. O sea, para mi gusto y además para mi satisfacción, la revitalización de fe, familia y comunidad. Porque Mm, solo así se puede practicar el magisterio de la verdad. Solo así. No digo yo que sea perfecto, pero si Alexander dice, eso es lo que se está escuchando, así es como se está configurando la organización o la forma de hacer política venezolana en resistencia. Porque yo creo que la verdad es que lo que está pasando es que ya nos convencimos de que ese poco de habladores epistoladas que decían que esto era una semidemocracia, que era una semidictadura, que era un semi no sé qué vaina, estaban peladísimos. Yo creo que la gente ya empezó a creer que esto es una cosa muy dura, muy difícil, muy complicada, que no vale la pena ser temerarios, que vale la pena ser valientes, que es diferente, y la valentía está en reconocer que eso es así y que hay que organizarse de ciertas y determinadas maneras. Eso es lo que yo pienso. En todo caso, yo valido desde la pérdida de mi apuesta, que soy un caballero y la reconozco, que Alexander generalmente tiene razón y yo a veces no. no, a ver, Víctor, ¿qué a mí me gustaría que, digamos, que hiciéramos como una especie de ejercicio, porque ¿qué es lo primero que sucede cuál es la primera reacción que tienen las multitudes o agrupaciones ante el miedo? La dispersión, la dispersión, la dispersión, es decir, usted lanza un tiro en una agrupación, pues todo el mundo va a correr y se desarticula y el niño se le sale de la mano a la mamá y lo que estaba unido deja de estar unido. Claro, el 22 sucede lo que el régimen pensó que no podía suceder, que era producir una articulación alrededor de una figura llamada María Corina Machado. Además, la más, digamos, la última que ellos pensaban que podía producir esa La que articulación, querían menos, la que la querían que menos. quede. De todo el elenco, la que querían menos. Bueno, entonces resulta que se les empieza a articular. Y con los días, esa articulación, esa articulación cada vez era mayor porque, bueno, los factores de la desarticulación habían quedado desplazados por un tsunami de 92% de aceptación. Ok, evidentemente el régimen tenía que reaccionar.
Eso tenía que desatarlo, esa articulación tenía que romperla, tenía que deshacer. Se dispara aquella, toda esta brutalidad en la que nos ha metido a partir de diciembre, en una vorágine que parece ser que es indetenible, ¿no? Indetenible, indetenible, porque además, por ejemplo, a nadie se le ocurría que tuviesen necesidad de tener que sacar a la delegación de la ONU para aquí. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué necesidad tenía? Pues sí, lo hicieron, porque bueno, es tanta la necesidad de desarticular, de desarticular. Pero precisamente ahí es donde viene el valor precisamente de los comanditos. Llega María Corina y les dice, organícense en comandito, cada quien en su, Y cada vamos a quien estar claros, en eso su, se le ocurrió en ese momento, y yo la conozco. Eso se le como tú ocurrió, quieras, y como tú quieras, salió. ¿Cómo es? como quieras. No, es que El burro le no picó la vamos, flauta. no estamos analizando, digamos, No, no, es la para que Carlos secuencia, Blanco no diga que se le ocurrió estamos a él. analizando, Yo quiero que a ella se le ocurrió. no, ahora, lo importante es decir, vamos a montarnos encima de eso. Y la gente empieza, y entonces usted tiene comanditos amarillos, comanditos anaranjados, comanditos turquesas, de todos tipos. Mira, las cosas más bellísimas que uno puede estar escuchando alrededor. Una madre que dice, estos son mis nuevos hijos porque los míos se me fueron y no tengo, entonces recojo a esto. Cónchale, esa no era lo que quería decir, pero por el amor de Dios, Excelente. qué Porque es el fuerza puede reencuentro de la tener comunidad. eso. Mira, tú lo has dicho millones de veces, ¿no? La convivialidad. O sea, cuando tú volteas y te consigues, ahí creo que es Teodorov, el filósofo, que decía, hablando de Rousseau, este, Mm, es la sensación de que tú eres mirado por el otro y que tú miras al otro. O sea, yo creo mm, que son lo suficientemente pequeños como para garantizar este, una relación de igualdad en donde todos ejercen el liderazgo de la iglesia, o sea, de la reunión, de la asamblea, ¿no? Y entonces allí sí San Pablo claro. se hace presente cuando dice, ok, ¿y cómo nos Ujú. arreglamos? Bueno, el que sepa cantar que cante, el que sepa cocinar que cocine, el que pueda prestar su casa que la preste, Sin el que ningún pueda traer plan su silla, determinado, sin la que, sola sin que además, convivencia. sin que además aparezca, volviendo a Rousseau, y esta noche no voy a poder dormir, aparezca la mirada prepotente de aquel que cree que tiene que dirigir eso. Claro, no, no, eso es que eso así, es que, mira, eh, es que no nos hemos dado cuenta de lo que significa volver a volver a articularnos, porque el régimen quiso cosificarnos. No, las ideologías tienen como primera consecuencia el cosificar a la persona, el vaciarla de su propia humanidad, el volver a encontrarnos en espacios de convivencia nos reconstruye como personas, porque el objetivo de estos regímenes totalitarios es vaciarnos de humanidad, es vaciarnos eso. Esto es interesante porque fíjate, en medio de esta investigación sobre la religiosidad, ¿qué es lo que nos decía, qué es lo que nos dice la gente? La gente común y corriente. Dice, el asunto es que nos quieren quitar para ponerse ellos en su lugar a Dios. Y si nos quitan a Dios, nos quitan la humanidad porque solo en nuestra relación con Dios somos personas. Esto es bellísimo. Esto es además un tratado de teología
sobre el concepto de religación, religare. ¿Qué significa religar? Religión, vincular, vincular no con lo trascendente, sino vincularte con lo que te hace más humano, que es tu impulso a la trascendencia. ¿Y para qué? ¿Qué nos dan a cambio? La materialidad pura de una bolsa del crack y la Transformado en una bolsa, abstracción claro. pura. Eso, pero la gente se revela ante ese asunto. Y ese es el odio y la rabia que tienen contra la iglesia. Porque en la iglesia y en la convivencia se vuelven y se reencuentran como personas. Si nosotros logramos convertir a los comanditos en las instancias para reconstruir la convivialidad rota por el régimen, nos habremos puesto en el camino de la liberación, sin duda alguna. Ahora, bueno, tú estás hablando y yo estoy así como que extasiado, ¿no? Y entonces, claro, yo pensaba, así, a fogonazo, ¿no? Así como, wow, necesitamos curas esclarecidos, ¿sabes? Y pastores esclarecidos, Claro, no evasivos, no evasivo. no malgeniudos, sino amorosos, prestos a recibir estas iniciativas. Hoy una iglesia abierta es un espacio revolucionario, es un espacio antitotalitario, antitotalitario. Le decía yo a los salesianos con los que constantemente peleo, le decía, peleo no porque nos la llevemos mal, sino porque estamos muy cercanos y las convivencias cercanas siempre da para Con discutir alguien hay que pelear. en buenos términos, en buenos términos. Pero les decía precisamente a ellos que el patio abierto de los salesianos es un espacio revolucionario, porque es un espacio donde el muchacho se reconstruye, se reencuentra con la convivencia mínima que le puede Tú dar el sabes, aprendizaje a la convivencia social. Alexander, yo estudié con los salesianos, tú lo sabes. No hay nada, pero hay que vivirlo, ¿sabes? O sea, no hay nada más acogedor que un oratorio. O sea, no hay nada más Así es. pleno que uno siendo, digamos, un sector popular, encontrarse con una cancha de fútbol. Yo nunca sí fui bueno en nada de deporte, ¿no? Pero una cancha de fútbol, una iglesia, unos amigos, unos guías, una narrativa, una historia, Uh -huh, un uh santo, -huh, su mamá. O uh sea, lo que -huh. quiero decir es que si tú no lo vives, yo no sé cómo transmitirlo, yo lo viví, yo lo que quiero decir es que eso era verde, luminoso, y yo soy todo lo estructurado que los salesianos me permitieron ser, todo lo estructurado, porque ellos me dieron una estructura, sin decir, Uh -huh. digamos que en mi familia también lo recibí lo mío, ¿no? Recibí lo debido. Y eso, digamos, para un país sometido a la desestructuración por diseño, eso es muy importante, sobre todo en los jóvenes. Totalmente, totalmente, totalmente. Es decir, el movimiento contrario al totalitarismo no es el orden. El movimiento contrario al totalitarismo es la articulación. Es la articulación, que no necesariamente tiene que ser ordenada. No, la articulación es mucho más, tiene mucho más, mayores posibilidades de ser algo nuevo, porque sin duda, de lo que saldrá de esa nueva articulación, de esa nueva convivencia que se está gestando en esos pequeños espacios y en esas pequeñas agrupaciones, será algo nuevo, algo totalmente distinto, pero más rico por algo, Jesús lo decía, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, dos o tres reunidos en mi nombre, no importa
el número, lo que importa es eso, la convivencia, eso, la convivencia. Mi primera opción es la convivencia. En la convivencia, el poder pierde efectividad y se abren muchas posibilidades. Ahora, tú lo vas a matar si conviertes esos pequeños espacios de convivencia llamados los comanditos, esos pequeños espacios, esa célula de resistencia del callejón, si tú la conviertes en, en un espacio de partido. Si lo convierte en un espacio Ni, tradicional de partido, ni con se el jodió. único, ni con el solo propósito de acompañar a la que hoy es la candidata de ellos. No, es otra cosa. Yo no dudo No, no, es ni mucho más estoy allá que eso. impugnando, ni estoy impugnando, digamos, el objetivo de corto plazo, pero es que, de nuevo, otro fogonazo. Tú sabes que en este país los chats comunitarios, lo único que está, tú puedes poner una película porno en un chat comunitario. Lo único que tú no puedes hacer es hablar de política. Y los chats de la escuela, lo único que tú no puedes hacer es hablar de política. Claro, Es más, en claro. algunas escuelas simplemente no te dejan hablar porque administran los chats. O sea, nosotros Sí. estamos sometidos de muchas maneras al silencio de la realidad más compleja que nos afecta más. Si esto que tú llamas comandito, se afrontan con madurez, que el objetivo es reconciliarnos con la política tal y como es, con objetivos, como tú dices, no partidarios y por lo tanto no sectarios, es una revolución de un país que ha decidido silenciarse para convivir. O sea, aquí no se habla ni de política ni de religión, echarle bolas. O sea, no hablemos ni de la fe ni de la comunidad. Entonces, ¿de qué hablamos? Bueno, de nada, de cómo están las caraotas, si están frías o calientes, de que cuánta sal tiene la empanada y si las hallacas se comen con mayonesa o no. Porque al final nosotros le hemos, o sea, por mucho tiempo se le tomó miedo al asomarnos a la verdad, que es cruda, que a veces no nos une, que necesita de nuestra reflexión y discernimiento, y sucede que eso está cerrado. Por lo tanto, si saltamos ese Pero abismo de te tomo elecciones, la es una palabra, maravilla, te, claro. te tomo la palabra y para, pero como para completar, mira, para mí eso es prejuicio simple, simple prejuicio, porque cuando usted se atreve a lanzar al ruedo en uno de esos pequeños espacios, un, una realidad común, un espacio común, que eso es lo que es lo político, una discusión sobre lo común. No solamente tiene acogida, sino que tiene entusiasmo, tiene entusiasmo. Se discutirá, se peleará lo que tú quieras, pero no será indiferente, no será indiferente. No tengamos miedo a pelearlo, no tengamos miedo a discutirlo. Un encuentro de estos, porque se realice en la discusión y porque se realice en la desarmonía, no ha fallado, al contrario, falla cuando crea indiferencia. Ahí sí falla. Ahora, cuando produce una reacción, aunque sea en un primer momento agresiva, pero produce una reacción, es que tocaste alguna fibra, tocaste algún eco, un eco común en el que todo se encuentra, tocaste eso, ya veremos qué se produce. Ahora, cuando usted lo lanza y no produce sino indiferencia, pues ahí sí es verdad que ahí eso no tiene ningún fin político. Este, pero es lo que te digo, es lo que te digo. Sí, no, me parece que un hallazgo maravilloso. Me preocupa mucho el temor de hablar sobre lo religioso,
creo que el miedo, que por allí comenzamos, se transforma en miedo a todo, pues, o sea, no es que hay un miedo a, sino un miedo panóptico, ¿no? A cualquier tipo de Mm. participación. Ahora, no he logrado, salvo lo que te dije de la extorsión cortesana, no he logrado calibrar cuál es la agenda del régimen en cuanto a la religión, ¿no? Lo que sí vi en la locución de Nicolás Maduro, de rendición de cuentas ante su Congreso, es que había un palco especial de religiosos complacientes, ¿no? Eh, eh, pues fíjate, mira, eso es interesante. Nicolás Maduro Guerra, es decir, el hijo, cuando inauguró la discusión, la supuesta discusión en la asamblea con las distintas fuerzas vivas del país, los primeros que fueron los políticos y los segundos fueron los religiosos. Y él lo dijo claramente, para nosotros, después de los actores políticos, ustedes los actores religiosos, usó una expresión mal usada, pero indica más o menos, tienen la primacía, así lo dijo, así lo dijo. Ojo, yo creo que lo hemos dicho en este espacio, pero es bueno recordarlo. Eh, la eh, Asamblea Nacional aprobó en el año 2023, no sé para el 2024, pero el 2023 aprobó un presupuesto del 4% total del presupuesto nacional de la nación. 4%, ojo, del presupuesto de la nación para asuntos religiosos. ¿Qué tal? Así mismo se llama, para asuntos religiosos. Le dedicó más que vivienda, que tiene el 3%. Le dedicó más que asuntos sociales, que tenía el 3%. Le dedicó más que a otro. Pero ya con esto, usted se da cuenta de la importancia que ellos le están dando al hecho religioso. Tiene dos programas de estos, uno llamada Tu iglesia bien equipada y otro El bono del buen pastor, que tiene mayor presupuesto, es decir, le dan más cantidad de dinero por persona que el bono de guerra. Es el bono que más dinero recibe. Y para recibirlo, lo único que tienes que hacer es declarar que perteneces a una iglesia evangélica y decir a cuál iglesia evangélica pertenece. Ojo, es toda una política. Esto no es esto no es un hecho fortuito. No, no. Se ve toda una tendencia a apoyar además a cierto modo de practicar la religión que a otro modo, a ciertas confesiones que, por ejemplo, la iglesia bien equipada, tú no vas a encontrar las iglesias católicas allí. Eh, Encuentras todos los techos de las iglesias evangélicas y construyes iglesias evangélicas por todos lados y tal. Bueno, eso es tendencia, eso es política de Estado, eso no es decisión de un momento. Saben bien que en algún momento, en algún punto, del avance revolucionario, la revolución tiene que tomar el papel de la revolución. Eso es, eso es histórico. Así, así está. Bueno, me hace recordar a Antonio Cova, ¿no? Que, que llega, ni decía Antonio, tú probablemente lo viste, ¿no? Decía,
70 años de esfuerzo comunista de la Unión Soviética, ¿no? Y cuando cayó el muro, de vaina no volvieron a Pedro el Grande y de vaina no volvieron a Iván el Terrible. O sea, con iglesias ortodoxas y echando incienso por todos lados, etcétera. O sea, lo que quiero decir es, al final, digamos que nadie nos puede expropiar el derecho a practicar nuestra fe. Yo creo Eso sí. que forma parte de la gran conversión en estos momentos de tribulación. Bueno, Alexander, ¿algo más que quieras decir ya para cerrar? Lo mismo que le dijo Don Quijote a Sancho, con la iglesia nos hemos topado, Sancho. Bueno, bueno, veremos. Entonces seguiremos tomando No medidas sé. y haciéndole seguimiento. Hasta Bueno, luego. muchas gracias a Saludos a todos. todos. Recuerden, suscríbanse al canal de Mingo TV y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.